Vine a la Cineteca porque me dijeron que aquí encontraría un análisis de un tal Jorge Portillo. Y yo le prometí que le daría like y que me suscribiría a cambio. Él se había esforzado tanto que yo estaba en plan de prometerlo todo. No pensé en abrir el video, hasta que comencé a llenarme de dudas, a darle vuelo a si valía la pena ver la película si ya había leído el libro y viceversa. De este modo, se me fue formando un mundo alrededor de la intriga sobre uno de los mejores libros no solo de Latinoamérica, sino en general de todo el idioma español, Pedro Páramo. Segundo y penúltimo libro de Rulfo, y también película de 1967, donde sale el mejor actor mexicano de todos los tiempos, Ignacio freaking López Tarso, quien también protagoniza una de mis películas favoritas mexicanas de todos los tiempos, que comparte su título con otro cuento de Rulfo. Comenta si sabes cuál es. Esta novela se consideraba inadaptable, pues las versiones pasadas eran malísimas. Se cuenta que la versión del 67 era tan mala que cuando se estrenó en Cannes, el público se comenzó a salir en grandes oleadas y fueron abucheados. López Tarso habló sobre el desastre que fue el rodaje, así como varias decisiones de casting que él consideraba equivocadas, especialmente la elección de John Galvin para el personaje principal de Pedro Páramo, el mismo actor de Psicosis y que también fue embajador de Estados Unidos en México. Es un actor gringo de segunda, que se veía muy bonito disfrazado de charro, pero que jamás pudo con el personaje. Es cierto que la película malentiende un montón de conceptos, y los diálogos son pésimos. Sin embargo, a mí me gusta mucho ver las películas de esta época para imaginarme cómo eran, así que por lo tanto le pongo 2 estrellas. No es tan mala película. ¿Habrá logrado esta nueva entrega redimirla de una vez por todas? ¿O terminará siendo tan decepcionante como sus predecesoras? Vamos a averiguarlo. Con todo el presupuesto que conlleva hacer una producción de Netflix, la película se estrenó hace unos días, y debo decirles que ya se ha convertido en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Incluso ya la coloqué en mis 4 favoritas, junto a Trainspotting, película a la cual ya le dediqué un análisis, para que lo veas después de este video. En Letterboxd, al momento de grabar este video, tiene un promedio de 3.3 estrellas, lo cual me hace pensar que estoy sesgado, pues me encanta el libro, y Rulfo es uno de mis escritores preferidos. Pero reitero que a mí me pareció muy buena, y le coloco el brandisello. Es una garantía que vale la pena irla a ver al cine. No está ni en Cinépolis ni en Cinemex, así que yo la tuve que ver en Cinetop. La verdad muy bien, sin quejas. Así que busquen cines independientes o en su defecto todavía ha de estar en la Cineteca. Estas 2 adaptaciones respetan su narrativa original, permitiendo que exista suspenso y la obra se mantenga interesante, a diferencia de la versión que salió en 1978, la cual no hablaré porque además de mal hecha, es aburrida y demasiado dramática. Está neta tan mal hecha que inicia con la mitad del libro, revelando que todos están muertos. Es como si el club de la pelea iniciara con Revenge. Sí, ese soy yo. Probablemente te estés preguntando cómo terminé aquí. Bueno, esta es mi historia. Fuera de esto, las demás adaptaciones inician con el mismo orden del libro, con Juan Preciado llegando a Comala, aunque la del 68 le falta el icónico diálogo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esta es probablemente la principal diferencia entre una versión y otra, y la razón por la que me gustó tanto la adaptación de Rodrigo Prieto. La belleza de esta historia no radica en una trama compleja, aunque no por eso es aburrida, pero es que Rulfo tenía una maestría para escribir de forma simple y simultáneamente sumamente hermosa. La adaptación de Netflix, al tomar la decisión de mantener la mayoría de los diálogos originales, logra que sea mucho más disfrutable. Les pongo de ejemplo esta frase que no se utilizó en la película. Encontrarás más cerca la voz de los recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Neta que Rulfo derrochaba poesía con cada frase. Y así, nos adentramos en Comala junto a Juan Preciado, quien se encuentra con Abundio, otro hijo abandonado de Pedro Páramo, cuyo papel, como veremos más adelante, es fundamental al final de la película. Abundio, por ahora representa el abandono físico y emocional que tenía Pedro Páramo a todos de sus hijos, porque de esto va el libro, de la soledad. Abundio lo guía con doña Eduviges Diada, una mujer a la cual él le llevaba huéspedes a cambio de unos pesos, a la mamá sustituta de Juan Preciado. Esta es otra diferencia importante con el libro. En las 2 películas, es verosímil la forma en la que cuenta la historia de doña Eduviges. Podría perfectamente ser un recuerdo, efectivamente tener una habilidad sobrenatural y sería intrascendente. Mientras tanto, en el libro, queda abierta la duda de si ella en verdad estaba loca o no. Y creo que esto es algo que solamente un texto escrito puede hacer. Dejar la ambigüedad y el doble sentido en la forma en la que se comunica un personaje. Porque en el texto,
Parece rara la inconsistencia de Doloritas y cómo va saltando de una historia a otra. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. La conversación es interrumpida por el sonido del galope del caballo que perteneció alguna vez a Miguel Páramo, el único hijo que reconoció Pedro, quien llegó a la vida de su padre cuando su madre murió en el parto, y fue entregado a él por el padre Rentería, el mismo padre que inicialmente se negó a darle la extremaunción a Miguel, pues él mató al hermano de Rentería y abusó de su sobrina. O al menos esto nos sugiere la película del 67, donde es evidente que la sobrina no consintió tener relaciones. Pero es algo que la película entiende mal, porque en el libro esto agrega una capa de complejidad adicional a la decisión del padre Rentería si darle la unción a Miguel o no, porque se deja entrever de cierta manera que ella sí consintió tener relaciones. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas, a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé, la ventana está abierta. Y él entró, llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho, y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo. Este es un arco que no se profundiza tanto en el libro. El corazón que se va apagando lentamente el cura, peso tras peso. Él decide perdonar a Miguel a pesar de todo, pues Pedro Páramo le entregó un puñado con monedas de oro. En la película es algo que ocurre ya, en el libro es algo que no lo deja dormir. Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y ayer lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. El libro utiliza muchas metáforas que la película no iba a poder utilizar o se volvería aburrido, pero en las letras se vuelve sumamente interesante. Por ejemplo, el cielo al que el padre de Rentería veía. En la película es únicamente un cielo que está distante de él y lo mira con asombro y listo. En el libro es un cielo que lo va abandonando poco a poco conforme el texto se va dejando de mencionar. Entonces, el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo. De los pobres no consigo nada. Las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora. Y estas son las consecuencias. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda con ellos con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo? El libro explora la soledad de crecer en el pueblo, que no solamente uno es abandonado a un puñado de gente, sino también que la legalidad y moralidad igual se ve relegada a un único hombre. En este caso el padre Rentería, que decide lo que es legal, el paraíso en la tierra y también quién entra y no al cielo. Eduvige se suicida y el padre Rentería se niega a darle la bendición, argumentando que ella obró en contra de Dios al quitarse la vida. Su hermana, quien es quien le entrega el cuerpo de ella, no tiene dinero para los rezos. Es un debate interesante si ella tenía derecho o no a esta bendición, ya que podría sostenerse que Eduviges fue llevada al límite por la desesperación que le causaban las voces de los muertos, que podría ser una esquizofrenia mal atendida por la soledad del pueblo. ¿Qué le costaba a él perdonar? Cuando era tan fácil decir una palabra o 2 o 100, o las que fueran necesarias para salvar su alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que había merecido al cielo. En el libro, el padre está desconsolado por haber prostituido su alma y la palabra de Dios. Así que asiste con el señor cura de Contla. Él le contesta que no puede hacer nada por Rentería, él ya no tiene salvación. Así que comienzan a hablar sobre las uvas que están comiendo. Allá en Comala he intentado sembrar uvas. No se dan, solo crecen arrayanes y naranjos, naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí solo las traje a morir. Las uvas son un simbolismo de la gente de Comala que está igual de podrida y sin salvación. Cuando a uno le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. Pedro Páramo no es lineal, y va saltando de presente a pasado una y otra vez, por lo que la primera vez que lo lees se vuelve confusa. Parte de la belleza del texto radica que asemeja a una pesadilla o un mal viaje donde van brotando recuerdos olvidados.
Creo que la película ayuda muy bien a clarificar los personajes, conceptos, tiempos. Sin embargo, lo hace a costa de sacrificar varios juegos de palabras que a Rulfo le encantaba hacer. Por ejemplo, en el cuento del Llano en Llamas, es que somos muy pobres. En un sentido literal, trata sobre el río que se lleva Serpentina, la vaca de la hermana del protagonista. Pero se torna mucho más interesante cuando entra el simbolismo que es la pérdida de la inocencia de la hermana cuando ésta cumple 12 años. Y es el tipo de cosas que a Rulfo le encantaba hacer, en por ejemplo, la escena del baño. No sé si fue por pudor o simplemente no la entendieron, pero se modificó la escena totalmente. Cuando la mamá de Pedro le pregunta qué tanto hace en el excusado y le advierte que le va a salir una culebra a morderlo, obviamente, el tipo no estaba simplemente pensando en Susana, estaba recordando cuando se bañaron juntos. Puede parecer intrascendente esto, pero es fundamental para la construcción del libro. Esta es una de las diferencias principales entre la última película y el texto original, porque en el libro hacen parecer que están enamorados, lo que sea, mientras que en el libro es más bien como dicen en mi país, se andaba haciendo pajas mentales. Porque el personaje principal no es Pedro Páramo, tampoco lo es Juan Preciado, ni Fulgor, es el pueblo en tristeza, soledad y duelo. Otra particularidad que ignora la película es que cuando Juan llega con Doloritas, su casa dice refugio de pecadores, dejando entrever que todos están muertos, y este es el purgatorio donde viven las almas condenadas, porque todos los habitantes vivieron en pena por un único culpable, Pedro Páramo. El consuelo en el libro es que él también vivió miserablemente. Enalteció toda su vida y el recuerdo de lo que vivió con Susana. El día en que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, en el crepúsculo engrandecido del cielo. Sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás. Susana es llevada del pueblo por su papá abusivo, que si bien en el libro ni en la película no se profundiza qué tipo de abuso fue el que traumó a Susana, en la película del 67 se deja entrever que fue abuso sexual el que ella vivió. Otra temática común en el libro, el incesto. ¿Cuándo hace que murió tu madre? ¿A qué viene eso, padre? Juan huye de la casa de Dolores y llega con Donis y su hermana, que en la película son solo esto, hermanos. Sin embargo, el libro es mucho más turbio. Nunca salgo. Aquí donde me ve, aquí he estado sempiternamente. Bueno, ni tan siempre, solo desde que él me hizo mujer. Desde entonces me la paso encerrada, porque tengo miedo de que me vean. Él no quiere creerlo. ¿Pero verdad que estoy para dar miedo? Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno junto al otro. Estábamos tan solo aquí que los únicos éramos nosotros, y de algún modo había que poblar el pueblo. Por esta escena, vale la pena mirar la película. Los que ya la vieron sabrán de qué hablo. En verdad es una maestría la manera en que está grabada y es sumamente hermosa. No hablo solamente por admirarle el pecado a la hermosa Yoshira, sino que cuando salen las armas en pena, wow, neta es una escena preciosa. Hasta aquí es todo lo que sabemos de Juan Preciado, pues descubrimos que el ahogo y los murmullos después de la noche con Donis lo mataron. Todo lo que hemos presenciado ha sido en realidad una conversación entre Juan y Dorotea, quienes hablan desde abajo de la tierra en el panteón, muertos. No son las únicas voces que se oyen allí, también está una mujer que habla sola, la de la sepultura grande, doña Susanita. Y ella se queja. Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No creas, él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como esa. Mientras que Pedro Páramo construyó toda su vida en torno a ella, esperando el retorno de su Susanita algún día, ella hizo su vida aparte. Amó a alguien más. Sí, claro que Pedro hasta se casó con la mamá de Juan, pero ese casamiento fue meramente por conveniencia. Incluso la termina corriendo. En la película parece que la corre como castigo por estar pensando en su hermana. En el libro más bien se nota que ella era inocente y por eso accede a irse de Comala. En la adaptación cinematográfica es idealizada esta relación y añade una capa romántica, quizás simbolizando lo que Pedro había deseado tener con Susana. Ellos incluso vuelven a tener relaciones, y cuando Susana muere, sus últimos recuerdos son de ellos de chicos nadando desnudos en el mar. Muy distinto a lo que ocurre en el libro, donde es mucho más patético lo que le ocurre a Pedro, pues cuando Susana se fue a vivir con él, ella nunca fue la misma en la casa. Susana
Solo recordó a su ex. ¿Qué había dicho Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? Oh, ¿por qué no lloré? Y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia. Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras, eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas. Y yo lo que quiero es ser su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, mi cuerpo liviano sosteniendo y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré de mis doloridos labios? Cuando Susana muere, Pedro le organiza una misa en Comala. El pueblo confunde la ceremonia con una fiesta y comienzan a celebrar durante 7 días. Esto enfurece a Pedro Páramo, quien en represalia decide matarlos de hambre. Más tarde se revela que esta es la razón por la cual el pueblo terminó siendo abandonado. Aquí quiero destacar 2 cosas. La primera es que esta es una escena que se le ocurre a Rodrigo Prieto y queda chulísima. Además de que retoma una parte al inicio del texto que parece intrascendente, que es cuando Abundio queda sordo, y la entrega al texto y queda muy bien. La segunda es que es muy cierta esta dinámica de los pueblos. Yo también dejé por el camino una Susanita que su papá era de pueblo, y me contaba que efectivamente cuando había fiesta, todos bajaban, sin importar qué era lo que había realmente, tal como sucede en la película. ¿Se acuerdan que dije que Abundio iba a ser importante al final de la película? Él es quien finalmente mata a su padre Pedro. El asesinato simboliza la destrucción de Comala, un pueblo ya desolado y destruido por la codicia y la tiranía. La muerte de Pedro, perpetrada por uno de sus propios hijos, cierra el círculo de abandono, soledad y desdén que él sembró en su vida, dejando en claro cómo su propia deshumanización y desinterés por su descendencia se vuelve en su contra. Pedro Páramo termina cayendo viejo y solo después de pasar sus últimos años mirando la misma puerta por donde pasó el cuerpo inerte de su amada, resignificando algo que realmente nunca le importó a ella. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Él miró al cielo como el padre Rentería, esperando reencontrarse con su Susana. El líquido que transpira su cuerpo es sangre, pero él recuerda que es la misma agua cristalina donde alguna vez nadó con Susana. Ya muerto, ya de pie, inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de sus hombres revolucionarios y sus caballos marchando por Susana.